Lectura del libro de Isaías. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Salve, Rey nuestro, solo tú te has compadecido de nuestros errores. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Es muy lindo, es muy amoroso y hermoso contemplar en este lunes cómo empiezan los sucesos más remarcados por nuestra Madre la Iglesia para que consideremos al entrar en la Semana Santa.
Después de recordar la pasión, ayer en el Día de Ramos, Isaías hoy nos dice que miremos al siervo de Dios. Es del canto primero del siervo de Dios. He puesto mi espíritu sobre él. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. El Señor es un conjunto de cordialidad, amor, misericordia, viviendo en medio del silencio. Y el suceso que hoy nos recuerda el apóstol San Juan, pues es una de las unciones que el Señor recibió, según tenemos recogido en los Evangelios. Hay 2 unciones a Jesús realizadas por una mujer y recogidas en los Evangelios. La primera está narrada por Lucas y ocurrió en casa de Simón el leproso. Este episodio de la comida de Jesús en casa de Simón, el fariseo, sucedió en Galilea, donde vivía esta mujer, al norte. La otra unción de los pies de Jesús sucedió en Judea, abajo en el sur, ya próximo a su pasión en Jerusalén. Y el amor que le mostró María de Betania, que es la hermana de Marta y de Lázaro, procedía de un corazón puro y no de una pecadora pública. La primera era pecadora pública, dicen algunos que es la Magdalena, pero la Magdalena no era pecadora pública. A la Magdalena le había sacado el Señor 7 demonios. Eso no quiere decir que fuera pecadora pública, Y de hecho se está dilucidando que no coinciden esos 2 personajes. Pero esta es María, es la amiga de Jesús, es de aquella familia tan encantadora que estuvo con el Señor, con el que nos tenemos que encontrar todos los días. ¿Qué tengo que hacer yo en la Semana Santa? Buscar a Jesús, buscarlo en el metro, buscarlo en la casa, buscarlo en el marido, buscarlo en las personas, buscarlo en los enfermos, encontrarme con Él cuando salgo, cuando entro, cuando me duele, cuando no me duele, cuando salgo de la camita y cuando no puedo salir, cuando me tienen que llevar, sí, es buscar al Señor, tener encuentros con Él todo el santo día. Y entonces viviremos bien la Semana Santa. Buscarlo a través de las ceremonias que vais a estar viviéndolas desde lejos o yendo efectivamente a los templos las que podáis, ¿no? Posiblemente yo creo que en el caso de María fue como una respuesta de esa María que había elegido la mejor parte. Una respuesta ante la polvareda de habladurías que levantó el amor de Jesús por los pecadores, lo que había hecho con aquella primera. Bueno, pues aprendamos también, como diciendo, aquí estamos las mujeres que vivimos, que somos normales y que amamos a Jesús y que somos, igual que la pecadora, capaces de enjugarle, llenarlo del perfume que traía esa unción y lavarle los pies y secárselos con nuestros cabellos. Aprendamos de este suceso, porque hay mucho ahí dentro. Ese suceso de la vida del Señor al comienzo de la Semana Santa. El Santo Padre nos ilustraba algunos aspectos, decía, sobre aquella mujer pecadora. Encontró verdaderamente al Señor, que es lo que hay que hacer en la Semana Santa. En el silencio le abrió su corazón. No dijo nada, solo le enjugó los pies, se los lavó. Eso es, le abrió su corazón. En el dolor le mostró el arrepentimiento por sus pecados. Con su llanto hizo un llamamiento a la bondad divina para recibir el perdón. Para ella no habrá ningún juicio sino el que viene de Dios, y este es el juicio de la misericordia. El protagonista de este encuentro es ciertamente el amor, la misericordia que va más allá de la justicia. Por el contrario, en aquella primera unción, Simón, el dueño de la casa, el fariseo, al contrario, no logra encontrar el camino del amor. Todo está calculado, todo está pensado. Él permanece inmóvil en el umbral de la formalidad. Es algo feo, el amor formal. No se entiende, porque eso no es amor. No es capaz de dar el paso sucesivo para ir al encuentro con Jesús que le trae la salvación. Pero ojo, que a mí me puede pasar esto. Que yo hago mis cumplimientos, que yo mis rezos, que estoy todo el día en la iglesia, que yo estoy haciendo las cosas sin molestar a nadie. Pero no amas. Te falta el ungüento, te falta las lágrimas.
del corazón. Bueno, pues algo semejante lo de Simón a lo que le sucedió a Judas en la segunda unción. Suele aparecer en los gestos de hospitalidad. Siempre hay alguno que estropea la fiesta y se pone en plan crítico. ¿Para qué vaciar la despensa? ¿No es uno más de la familia? Pues se le saca lo de todos los días y basta. ¿Y la hospitalidad dónde queda? Y además, ¿qué es eso de andar derrochando perfumes cuando eso podía ayudar a los pobres? Juan, que lo conocía muy bien, lo escribe en el Evangelio. Dijo esto porque era un ladrón. Se quedaba con lo que iban echando para los pobres. Bueno, pues está claro que Judas no había entendido mucho lo que es el amor incondicional, ni lo que es una relación entre personas generosas y abiertas. Da la impresión de que Judas estaba acostumbrado a calcular, a gruñir por todo. Ojo con los que gruñen continuamente, porque detrás de eso hay un poco de esta misma actitud egoísta, Bueno, pues Lázaro, Marta y María habían entendido la novedad de Jesús y lo manifestaban en su acogida sin límites, en esa amistad sin condiciones, en mostrar a los demás que le amamos y que no nos importan las sabidurías y lo que quieran decir y lo que quieran pensar, que me da igual. Luego, hay dos actitudes, decía el Santo Padre, muy diferentes entre sí. Por una parte, la del hombre que ve y califica, juzga, y por otro, la de la mujer que llora y hace cosas que parecen locuras, porque utiliza un perfume que es caro, que es costoso. El Papa se detiene sobre todo en que el Evangelio utiliza una palabra que es unción, para significar que el perfume de la mujer unge, tiene la capacidad de ser una unción, al contrario que las palabras del fariseo, y digamos también de Judas, en el otro caso, que no llegan al corazón, que no llegan a la realidad. Y en medio de esas dos figuras tan antitéticas, ¿quién está? Jesús, con su paciencia, con su amor, con su deseo de salvar a todos. Esto es lo que va a hacer en la Semana Santa cuando nos encontremos cada uno de nosotros, con ese amor que le lleva a explicar al fariseo qué significa eso que hace esta mujer y a reprocharle, si bien con humildad y con ternura, por no haber tenido cortesía con él. Y a Judas, explicándole que la intención de María era buena. Bueno, pues tenemos que detenernos un poquito y hacer algo de examen. ¿Qué hago yo? ¿Veo y juzgo? ¿Califico? ¿O por el contrario, acojo, comprendo, animo, tolero, me adapto? Ahora en la pandemia, ¿qué estoy haciendo? Y si no estoy, cambia el chip, ponte a funcionar en cristiano. Y más con la pandemia, que hace falta, venga, echar nuestras lágrimas y nuestro perfume y ungir a muchas personas. En la pandemia, con la tensión en casa y en el trabajo y la tensión en la calle, pongo como Jesús paciencia, humildad, amor, deseo de cooperar en la salvación de todos. El Evangelio no dice cómo terminó la historia para este hombre, aunque sí en el caso de Judas, ¿sí? Pero sí que aclara cómo terminó para la mujer. Tus pecados han quedado perdonados, le dice el Señor a la primera unción. Una frase que escandaliza a los comensales porque empiezan a confabular contra él y hablándose entre sí, preguntándose, ¿pero quién es este que hasta perdona pecados? He aquí entonces la enseñanza del Evangelio. La salvación entra en el corazón solamente cuando abrimos el corazón y reconocemos la verdad de nuestros pecados. El Papa lo decía, reconocer los pecados, nuestra miseria, reconocer lo que somos, eso se hace yendo a confesar, que son los días de confesar, estos días de la semana, espabila. Y reconocer que somos capaces de hacer, o hemos hecho, esas barbaridades. Esa, decía el Santo Padre, es la puerta que se abre a la caricia de Jesús, al perdón de Jesús. Y aprendamos de María, sí, de María de Betania, a desagraviar, a reparar por nuestros pecados, a lavar con nuestras lágrimas los pies de Jesús y a enjugarlos con nuestros cabellos y a ungirlo con el perfume de nuestras buenas obras. Huyamos de la actitud de protesta de Judas. La protesta de Judas no tiene ninguna utilidad, solo le lleva a la traición y a envenenar las relaciones entre los demás.
La acción de María, sin embargo, le conduce a amar más a Cristo, a su amigo, a su amor, a su Señor y como consecuencia, pues a amar más a los demás. Pidamos perdón a Dios y a la Iglesia en la confesión si nos comportamos como Simón el leproso, el fariseo, o como Judas. Sí, cuando nos comportamos mal. Y con la ayuda de María, nuestra Madre, y de la intercesión de San José, vamos a desagraviar también y especialmente por las habladurías, por las murmuraciones, por las críticas, por las calumnias que hacemos o consentimos usando el látigo de nuestros rencores o el puñal de la lengua. El Santo Padre dice que cuando usamos la lengua y la usamos mal, matamos. Pues eso hace mucho daño. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy prudentes. Que así sea, que esta Semana Santa de la pandemia ese perfume se extienda y unjamos a Cristo continuamente en nosotros y en los demás.